Sean bienvenidos a su noticiero Telemundo. Hoy, en un especial informativo, Memorial Day, la paz tiene un precio. Les saluda Ray Lyman. Pasemos a revisar noticias, informes que revelan el gran legado de nuestros soldados, de nuestros combatientes, pero también el duro precio que tienen que pagar Norteamérica por su libertad, por su paz. Para los norteamericanos, el Memorial Day o Día de los Caídos significa el máximo honor. Es luto, recuerdo hacia los militares que murieron en combate sirviendo a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es un feriado federal de gran peso emocional que se observa el último lunes de mayo. Hoy recordamos a los más de 1.300.000 soldados fallecidos a lo largo de la historia de este país. La libertad no es gratis. Las familias, voluntarios, colocan hoy banderas de Estados Unidos en cementerios nacionales. A las 3 de la tarde, el momento nacional del recuerdo para pausar las actividades y guardar ese minuto de silencio año tras año. Una historia de servicio, familia y sacrificio es la que van a ver hoy. Una joven se enlistó en la Guardia Nacional y gracias a ese paso, sus padres recibieron alivio migratorio. Al mismo tiempo, su hermano encontró en los Marines una ruta hacia la ciudadanía estadounidense. Porque no es la última opción. En esta historia, los primeros en sentir el cambio no fueron los jóvenes, fueron los padres. ¿Qué tiempo estuvieron sin estatus migratorio? Estuvimos 20 años. Un beneficio conocido como Parole in Place, que les permitió permanecer legalmente en el país y empezar a arreglar su situación. Con mi hija empezamos nosotros. Pero detrás de ese beneficio hay decisiones que no son fáciles. Su hija, por ejemplo, decidió enlistarse y ahora está a punto de irse lejos de casa. ¿A dónde se van desplegados? Nos vamos a ir a África. Casi un año afuera, con un objetivo claro en mente. Pues para mí es un orgullo poder servirle a mi estado y a mi país. Es que este sacrificio también lo vivió su hermano, pero él, en cambio, decidió enlistarse con una meta muy clara: ser militar y convertirse en ciudadano después del bootcamp. Le dicen, ok, tienes que llenar la N400 antes de llegar al bootcamp y prácticamente ellos se encargan de todo. Dependiendo del caso, el proceso puede ser más rápido, sí, pero no ocurre simplemente por ponerse el uniforme. Es algo difícil, pero si es la decisión de ellos, como nosotros como mamás tenemos que apoyarlos. Una vía real, pero no automática, donde el aplomo muchas veces empieza en casa. Pequeños ya mostraban signos de querer servir a su patria. Al final, esta no es solo la historia de dos jóvenes uniformados, es la historia de unos hijos que, con esfuerzo y sacrificio, ayudaron a sus padres y cambiaron el rumbo de su familia. Douglas Argüello, Noticias Telemundo. En medio de la tregua extendida para terminar con la guerra, esta guerra del año 2026, el presidente Trump ordenó disparar a matar. Es uno de los mensajes confusos a lo largo que se dieron en los primeros 54 días del conflicto con Irak. Pero el resultado hasta ahora es claro. El precio del petróleo se disparó a su nivel más alto desde abril a mayo del año 2026. Estados Unidos mantiene aproximadamente 50.000 efectivos militares desplegados en Oriente Medio. Esta cifra es unos 10.000 soldados más de lo habitual debido a los refuerzos navales y de infantería de marina movilizados a la región durante este conflicto, tras el cese al fuego firmado en abril del 2026. Veamos este informe de Cristina Londoño. Estados Unidos e Irán están en tregua, pero la retórica y los últimos movimientos apuntan a que ambos países avanzan con preparativos bélicos. El Departamento de Defensa publicó imágenes de fuerzas estadounidenses abordando una embarcación que dicen llevaba petróleo iraní. También anunció la llegada del USS H.W. Bush, el tercer portaaviones a la región. Y tras ordenar eliminar cualquier embarcación siembraminas en el estrecho de Hormuz, el presidente Trump insistió que, de ser necesario, está listo a actuar. Now all we're doing is sitting back and seeing what deal. And if they don't want to make a deal, then I'll finish it up
Mientras, este periodista de Al Jazeera en Teherán y otros medios iraníes reportan que ese país activó las defensas antiaéreas. Las Fuerzas Armadas iraníes atacaron 3 buques de carga y publicaron este video que afirman muestra 2 de las embarcaciones siendo tomadas, a la vez que sus líderes afirmaban en conjunto que no existe la división entre ellos. El presidente Trump asegura que está dejando que se pongan de acuerdo para saber con quién negociar. Mientras el Comando Central da cuenta de 33 embarcaciones desviadas en el marco del bloqueo estadounidense al comercio iraní, este comandante retirado afirma que Estados Unidos está ganando la guerra desde un punto de vista militar, pero Irán aún no ha perdido. ¿Hasta cuándo va a durar esa situación? Vamos a ver quién tiene más poder de aguantar ese dolor. O Irán, con su guardia islámica fundamentalista, o Estados Unidos y la economía global. Esta tarde, claramente exasperado con preguntas sobre la duración de la guerra, el presidente Trump dijo que la prioridad es, ante todo, un Irán sin capacidad nuclear. Un soldado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos involucrado en la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue arrestado y acusado por supuestamente apostar sobre esa operación, obteniendo más de $400,000 en ganancia, según fiscales federales. Este soldado se presentó ante un juez y obtuvo libertad bajo fianza. Este caso ha despertado el tema de las apuestas en este tipo de plataformas, pero también de la ética militar. El soldado estadounidense que participó en la captura de Nicolás Maduro fue puesto en libertad bajo fianza este viernes. Él fue arrestado tras ser acusado de haber apostado ilegalmente usando información clasificada sobre ese operativo. Según el gobierno, con la apuesta ganó más de $400,000 en una plataforma de predicciones en Internet. Fue una apuesta que el muchacho puso, pero la puso con la información que otras personas en el público no tienen. Eso es un crimen bajo la ley federal. El juez en el caso de Gannon Ken Van Dyke, quien enfrenta 5 cargos, le dio una fianza de $250,000. Fiscales federales dicen que el soldado de las Fuerzas Especiales usó la plataforma Polymarket para hacer varias apuestas entre diciembre y enero antes del operativo en el que participó. Según el gobierno, Van Dyke retiró las ganancias el día de la captura de Maduro. El presidente comentó sobre el tema y cuando se le preguntó sobre las apuestas sobre la guerra en Irán en ese tipo de plataformas, contestó que el mundo entero desafortunadamente se ha convertido en una especie de casino y dijo, no estoy contento con eso. El hijo mayor del presidente es asesor de Polymarket y Kalshi, 2 plataformas de predicciones, e invierte en una de ellas aunque no apuesta, según dice su portavoz. Esa apariencia puede afectar la fe que tiene el pueblo americano en sus servidores públicos. Y ese debate lleva muchos años en cuanto a la bolsa de valores. Ahora lo estamos viendo en una escala un poco más inusual. El tema preocupa a políticos de ambos partidos. En el Senado se presentó una propuesta bipartidista que pondría mano dura contra ciertos mercados de apuestas. Algunos estados han prohibido esas plataformas del todo. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Nos vamos a la pausa. Al regreso, Memorial Day, la paz tiene un precio. Especial de Noticiero Telemundo con Ray Lyman. Continuamos con nuestro especial de hoy, Memorial Day, la paz tiene un precio. El Papa León XIV se unió recientemente este 2026 en oración por el eterno descanso de los militares caídos tras una tragedia aérea en Colombia en marzo del 2026. El pontífice pidió por el eterno descanso de los soldados y brindó palabras de consuelo para las familias afectadas. Además de este reconocimiento del Papa por la vida militar, su pontificado se ha distinguido por una muy intensa labor diplomática y espiritual frente a los conflictos militares globales, llamados por la paz. Ha exigido el Papa el fin de la guerra en Oriente Medio y ha solicitado que los líderes de las naciones renuncien a las armas para priorizar la diplomacia, que los líderes de las naciones abandonen sus planes de muerte. Eso ha sido la oración del Papa León XIV en estos días. El Papa León, en su intención de oración,
en el mes de marzo, invitó a rezar para que las naciones renunciaran a las armas, adoptaran la diplomacia y la justicia y busquen la verdadera seguridad basada en la confianza y la solidaridad entre los pueblos. Así dijo el Papa, 5 de marzo del 2026. Señor, ilumina a los líderes de las naciones para que tengan la valentía de abandonar los planes de muerte. Una invocación apremiante que penetra la conciencia de que quienes tienen el destino del mundo en sus manos en una época marcada por las tensiones y el rearme. Durante su primer año, el Papa León XIV ha abogado por la justicia social, la dignidad laboral y la paz mundial. También ha criticado abiertamente la crisis migratoria. El Papa no ha hecho otra cosa sino afirmar, repito, la dignidad de toda persona humana, y en este caso, sobre todo, el caso de los migrantes. Y se opuso a la guerra en Irán, lo que condujo a un cruce de declaraciones con el presidente Trump. La tensión entre el Vaticano y la Casa Blanca escaló a cierto punto que el Papa dijo: esto tras las críticas del primer mandatario al indicar que no era fan del Papa. No me sorprendió que dijera una cosa como esta, porque, digamos, si usted es el representante de Cristo y de Dios aquí en la tierra, Cristo fue crucificado. Y durante su visita a África, el Santo Padre dijo: hay de aquellos que manipulan la religión y el mismísimo nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo sagrado hacia la oscuridad y la inmundicia. Por lo que Felipe Legarreta, doctor en teología y quien es amigo del Papa, cree que la situación con el presidente haya afectado un posible viaje cercano del Santo Padre a Estados Unidos. Pronto, específicamente durante esta administración, es particularmente casi imposible de que él venga, pero yo creo que sí él viene durante su pontificado a los Estados Unidos y particularmente aquí a Chicago. El próximo viaje apostólico del Papa será a España. En cuanto al intento de Estados Unidos de mejorar las relaciones diplomáticas con el Vaticano, este jueves, el secretario de Estado Marco Rubio llegó a la Santa Sede. A su vez, el Santo Padre ha enfatizado que la misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz. Iris Berríos, Noticiero Telemundo Chicago. Nos vamos a la pausa nuevamente. Al regreso, más de este especial de Noticiero Telemundo. Memorial Day, la paz tiene un precio, honrando la vida militar de este país. La paz tiene un precio y Memorial Day es un día que nos lo recuerda a todos. Continuamos con más de este especial de Noticiero Telemundo. La presencia hispana dentro de la nación americana es incluso mucho más antigua que la firma de declaración de independencia de este país. A lo largo de los años, la evidencia se ha hecho más visible. Alejandra Molina nos presenta esta historia de cómo los hispanos hemos marcado la Unión Americana para siempre. La huella hispana en Estados Unidos no es reciente, es profunda, antigua y cada vez más decisiva. Hoy se refleja en más de 68 millones de personas, en una economía latina de billones de dólares y en una presencia que marca al país en las urnas, el trabajo, la cultura, la educación, el deporte y la vida diaria. Pero al acercarse el aniversario 250 de la independencia, la pregunta es, ¿cuál ha sido realmente el papel de los hispanos, de los latinos aquí en Estados Unidos? Los hispanos preceden inclusive la República de los Estados Unidos. Como sabemos que estamos celebrando el 250 aniversario, la República de Estados Unidos comienza con una declaración de independencia en 1776, pero mucho antes de 1776 ya existía en los Estados Unidos una presencia de hispanoparlantes. En 1513, Juan Ponce de León llegó a la Florida. Medio siglo después, los españoles fundaron San Agustín. Con el tiempo, esa presencia dejó huella en Florida, Texas, Nuevo México, Arizona, California y gran parte del suroeste. Nombres como San Francisco, Los Ángeles, San Antonio, Santa Fe o San Diego no son casualidad. Mirando los nombres de las ciudades, nos damos cuenta de que el mapa de los Estados Unidos habla español. Esa huella también llegó al momento fundacional del país.
Durante la Guerra de Independencia, España apoyó a las 13 colonias con dinero, armas, suministros y acciones militares contra los británicos. O sea, liberando todo ese territorio del sur, que nosotros conocemos hoy como el territorio del sur, lo libera Bernardo de Galvez, en coordinación con Juan de Mireya, un español y un criollo cubano. Después vino la historia de los territorios que cambiaron de manos, de los mexicoamericanos y de las olas de puertorriqueños, cubanos, centroamericanos y sudamericanos que fueron formando nuevas comunidades. Esa fusión también vive en algunos de los símbolos más reconocibles del país. ¿Qué cosa es más americano que el cowboy? El cowboy es el corazón de lo que es ser americano. Ser americano, hay pocas cosas que son más americanas que un cowboy. Sin embargo, un cowboy es un inglesismo o un hispanismo de una costumbre que existía en las planicies de Oklahoma y el norte de Texas durante todo el tiempo de la colonia mexicana, de la colonia española y el tiempo que ese territorio fue mexicano. Se llama el vaquero. El vaquero mexicano es lo que se convierte en el cowboy americano. En la política, la presencia también viene de lejos. Joseph Marion Hernández, nacido en la Florida española, fue el primer hispano en servir en el Congreso en 1822. Y con el tiempo llegaron más hitos, legisladores, jueces, empresarios, artistas y líderes comunitarios que han ampliado el rostro del poder en este país. La identidad hispana es una mezcla de raíces, de idiomas, de generaciones y experiencias que definen lo que es Estados Unidos. Y cuando todas se mezclan, lo que sale de ahí no es una cosa influenciando a la otra, no es una cultura mayor siendo influenciada por una menor, no son ingredientes básicos que todas convergen para emerger lo que hoy nosotros llamamos la cultura americana. Y tal vez esa sea la clave de esta conmemoración, mirar hacia atrás para entender que la historia de los hispanos no llegó después, ya estaba aquí, ayudando a dar forma a Estados Unidos. Se estima que más de 250,000 soldados y militares hispanos y latinos sirven en servicio activo en todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En el caso particular del Ejército de los Estados Unidos, la representación hispana ronda aproximadamente 17 a 20% de sus tropas, lo que equivale a más de 160,000 individuos. El Cuerpo de Marines, el Marine Corps, tiene históricamente la mayor proporción de hispanos. Cerca de 25 a 28% de los marines son de origen hispano, seguido muy de cerca por el Ejército, el Army y la Armada, el Navy, donde representan aproximadamente casi 1 de cada 5 elementos militares. Nos vamos a la pausa. Al regreso, más de este especial de Noticiero Telemundo con Ray Lyman, Memorial Day, la paz tiene un precio. Este especial de Noticiero Telemundo, Memorial Day, la paz tiene un precio, tiene una especial significación hoy de poder respaldar a todas las familias que han perdido a un ser querido dentro de la fuerza militar. Es un día difícil, más que la celebración para muchos en picnic y en fiestas, hay también mucho de dolor este año. Veamos. Estados Unidos ha participado en más de 100 conflictos militares a lo largo de su historia, incluyendo 11 guerras formalmente declaradas por el Congreso, varias guerras no declaradas, intervenciones extranjeras, las guerras indias americanas. La vida militar es servicio, es incertidumbre también, y también una vía para la residencia permanente en este país de soñadores por América. Como un inmigrante de origen mexicano, quien después de 3 décadas va camino a ser ciudadano de este país, sirviendo a esta patria en el ejército. 30 años y en las sombras, y hoy una historia que respira dignidad, tranquilidad y esperanza. ¡Qué felicidad, pues, no! Con una sonrisa en su rostro, Daniel López dejó atrás el miedo. Es una emoción muy grande que no siento que tengo la residencia permanente ya. Esta fue una decisión familiar que lo cambió todo. Es que no me salen las palabras, estoy nerviosa. Hoy esa libertad se traduce en tranquilidad, estabilidad, en una nueva etapa de vida. Detrás de ese logro está su hijo, quien tomó una decisión firme, valiente y transformadora. Pero pues al final me convencí yo mismo y pues, lo hice. ¿Libertad? Sí, libertad se puede decir. Todo lo que estaba pasando los meses atrás, pues todavía yo andaba
con miedo. Autoridades locales decidieron resaltar esta historia como símbolo de esfuerzo, sacrificio. De cualquier nacionalidad tengan oportunidad de integrarse de mejor manera a este país. Porque sabemos que él, pues desde chiquito ha sido muy responsable, ha sido un buen muchacho. Y pues yo les diría a la familia que solo pongan todo en las manos de Dios. Y como toda madre, el orgullo convive con la preocupación. Muy duro hacia nosotros por todas las cosas que se dicen. De todo el gobierno, ¿verdad? Entonces, a donde nos llaman, sí nos tendríamos que ir. Una realidad que muchas familias aceptan con valentía, entendiendo el peso de la decisión. Si los mandan a otro país o algo Dios no quiera, como ahorita lo que está pasando de la guerra, pues es algo duro para uno también que está uno pensando en eso. En días inhumanos como los que corren, el periodismo, como su oficio diario, más humano que nunca también debe ser. Hoy encenderemos, como cada año, una vela a las 3 de la tarde para recordar a quienes murieron en esas guerras que nunca debieron haber ocurrido. Pero así es la paz. Hay que protegerla y la paz tiene un precio. Nuestro mensaje de aliento, de fortaleza, especialmente hoy a las familias que entre enero y mediados de mayo de este 2026 están afectadas por la muerte de un ser querido. Fallecieron 260 militares estadounidenses en servicio activo en lo que va de este año. De esa cifra total incluye accidentes, enfermedades, pero también suicidios. 13 muertes estuvieron directamente vinculadas a acciones de combate en el extranjero, específicamente durante el conflicto desatado en febrero en el Medio Oriente. Feliz noche. En Instagram, Racy Lyman. Continúen disfrutando de la buena programación que hoy, en este día tan especial para Norteamérica, tiene Telemundo para usted.